Bueno, este es el cierre editorial del año, obviamente. Un cierre al que la enfermedad de Cristina le pone, no a la nota editorial, al cierre del año, una angustia que contrasta con el panorama socialmente apacible e intelectualmente muy atractivo observado en diciembre. 4 factores contribuyen, sin embargo, para que esta zozobra de fin de año tenga dimensiones menores respecto de lo esperable y sucedido en otros casos. Por empezar, y como lo reconoció en forma unánime la prensa opositora, la información oficial fue clara, precisa, contundente, no se jugó al misterio, no se dejó espacio para especulaciones jodidas. Fue la propia jefa de Estado quien desdramatizó el cuadro en su primera aparición pública tras la noticia, hasta el punto de permitirse bromear consigo misma y con el vicepresidente. Hay un pronóstico de curación que los especialistas, sin excepciones, califican como altamente favorable. Y por último, o ante todo, rige la confianza que despierta esa fortaleza ya demostrada de esta mujer excepcional, así a secas, cualquiera fuere la valoración política que su figura despierte, incluyendo el odio, porque no se odia a un mediocre. Estas características del episodio y de la persona afectada no deben minimizar lo inquietante de la situación, nadie dice eso, pero sí habilitan a que se pueda y deba proseguir con el análisis político general. O en otras palabras, no es que no pase nada, es que la claridad informativa, la ciencia y las particularidades de Cristina compelen a que se siga el ejemplo en vez de sumirse en una depresión inconducente. El año que se va termina político-electoralmente como empezó. Es un dato, a nuestro juicio, en extremo significativo, porque en medio de esa realidad, vista a escala nacional, pareció haber otra. Desde aquellos primeros comicios catamarqueños y en esencia de los provinciales que continuaron, hubo la demostración de que el favoritismo por Locá sería concluyente. Contra toda la prédica del grupo periodístico otrora hegemónico, esa evidencia se veía venir. Pero la cortó el triunfo de Macri y la extraordinaria elección en Santa Fe del semialfabetizado líder de los Mirachi. Las huestes de Mañeto y compañía se refregaron manos y sentimiento de venganza. Hablaron de hundimiento del kirchnerismo, literalmente, de fin de ciclo, de todo aquello que ya los había hecho sentir invulnerables durante el conflicto con la gauchocracia. Estaban en eso cuando llegaron las primarias para desayunarse con sapos y culebras. Lo que pensaban obvio se desnudó como fantasía, aunque el suscripto insiste con su teoría de que la meta jamás fue ganar. Quisieron condicionar, que por cierto es una variante de triunfo, pero no implica poder directo. Se les cayó todo, comenzando porque sin el esposo, Cristina quedaría en deriva anímica y política, obligada a negociar. Nunca supusieron que algún impresentable de la oposición ocuparía lugar expectante. Sabían que Duhalde es hace tiempo un cadáver político, el sanluiseño una extravagancia chistosa y Carrió una pérdida del sano juicio. De últimas pusieron piezas simiescas en Wiener, pero no más que para amortiguar.
Las fichas se empujaron entre sí y cuando quisieron acordarse, los mismísimos sectores del establishment, salvo Clarín, admitieron que es Cristina o un abismo de control complicado. A más, y según se corresponde con la historia, los peronistas díscolos fueron alineándose con la jefatura irrebatible surgida de las urnas. Así que acaban el año tuneándolo a Moyano en contra del Ejecutivo, justo cuando la CGT no corta ni pincha salvo para bravatas cuyo resultado no es otro que el aumento de la popularidad presidencial. Las tribus de la clase dominante se prosternan ante la certidumbre de que no hay mejor conducción capitalista que la vigente. Las atemoriza naturalmente a dónde podría irse a parar con esto del relato rebelde, la renacida politización de franjas juveniles, el devalúo de muchos referentes mafiosos con quienes pudieron negociar toda la vida, mafiosos sectoriales. Tienen cosquillas intensas, pero no pueden hacer mucho porque encima los vientos regionales también les operan en contra. Así ocurriera que las tempestades de la crisis financiera mundial afecten a la Argentina todavía básicamente agroexportadora, la capacidad de amistad popular y movilización entronadas en el kirchnerismo, o como quieran llamarle a este modelo o proyecto, lleva varios cuerpos de ventaja sobre el chirle dinamismo de la derecha. Este diagnóstico, que es compartido por casi todos los referentes políticos, empresariales, sociales, culturales, facultó que en esta despedida de 2011 haya algún pensamiento crítico potenciado desde el propio Palo K. Carta abierta, sin ir más lejos, cerró el año con algún reconocimiento de que Moyano no es el enemigo y que sus reivindicaciones, aristocracia obrera aparte, son lo mínimo que debe esperarse del aliado corporativo sindical de un gobierno populista, en el mejor sentido de la expresión. Los reaccionarios de siempre están como bolas sin manija, teniendo que agarrarse de las grietas dejadas por alguna expresión desafortunada de intelectuales como Feynman el Bueno, o de las imágenes prácticamente eternas de una provincia como Santa Cruz, a la que se le dio por hacer confluir un gobernador inepto con unas conducciones gremiales arrebatadas. Vamos a terminar en primera persona del singular y con una analogía que a quien habla le llevó un rato de decisión por temor no del todo despejado, a que pudiese considerársela de gusto dudoso. Pero bueno, al cabo me primó que no tiene por qué haber dudas sobre mi buena leche. Entre los tantos médicos escuchados en estas horas, registré, término más, término menos, la siguiente frase. Si uno supiera que le tocará tener cáncer y pudiera elegir, debería elegir el que le tocó a Cristina, porque está a la cabeza de los curables. Entonces pensé en la sinonimia entre esa aseveración profesional y lo que llamaríamos un orden aproximadamente justiciero de las cosas políticas en función de los merecimientos personales. O sea, y por más que suene a berretada mística, si a Cristina le tocó otra prueba grave, pero siendo que no tan grave como para tumbarla, debe ser porque se merece más oportunidades de seguir haciendo lo que hace bien. Debe ser porque, vamos Nietzsche todavía, lo que no destruye, fortalece. Debe ser porque este país necesita esa fortaleza de esta mujer, que es institucionalmente más grande que la de todo el resto político junto.
Debe ser porque no es bueno que se penda del hilo de una conducción tan personificada. Pero que a la vez hay las etapas históricas en que eso es imprescindible para continuar avanzando. No hace falta ser un cientista político para advertir que la enfermedad de Cristina conmocionó a todo el arco dirigencial. Se diría que, incluida la derecha recalcitrante, no solo por lo que la noticia provoca per se, sino en el tuétano, porque nadie quiere imaginarse, ni muchísimo menos asumir, en cuanto a responsabilidad de mando, lo que podría pasar si al frente de este país no está esta mina. ¿Será que si en lo individual toca la mala, aunque no tanto, en la política debe ser que esa puerta abierta indica el camino más adecuado? Lamento terminar así, probablemente más cursi que profundo. O quizá, y ojalá, deba festejarse que sea al revés.